En un mundo donde la libertad de expresión fluye incesantemente, hay países donde la fe es un acto de valentía y desafío. En estos lugares, la Biblia, ese libro que transformó el rumbo de las almas y de las naciones, está sujeta a un silencio profundo y terrible. 7 países han erigido barreras de censura tan imponentes como el miedo que las generaba, ahogando la voz de la fe con leyes implacables y castigos tan dolorosos como espinas. Querido espectador, este documental nos llevará a los rincones más oscuros del planeta, donde la verdad es perseguida y el evangelio tratado como un secreto peligroso. Sin embargo, en medio de esta oscuridad, el brillo valiente de quienes desafían la opresión demuestra que, aunque la Biblia está prohibida, su poder sigue siendo indestructible, como una llama que ninguna oscuridad puede apagar. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este vídeo. A lo largo de la historia, el cristianismo ha sufrido persecuciones en diferentes épocas y lugares, desde el Imperio Romano, donde los cristianos fueron arrojados. Desde la época del Imperio Romano, cuando los cristianos fueron arrojados a los leones, hasta la Edad Media, donde la Inquisición impuso la ortodoxia religiosa, el cristianismo ha enfrentado persecución. En la era moderna, donde el simple acto de leer la Biblia puede costar la vida. La Biblia, que para muchos representa la fe y la esperanza, en ciertos países se convierte en un símbolo de resistencia y peligro. Aunque la libertad religiosa es un derecho reconocido internacionalmente, en muchas regiones este derecho se viola gravemente. Las razones detrás de estas represiones varían, desde el control político hasta la protección de una identidad religiosa específica. En esta exploración no solo identificaremos estos países, sino que también analizaremos las causas que motivan esta represión. Exploraremos los 7 países donde está prohibido poseer una Biblia. Empezamos con el primero. Corea del Norte. En Corea del Norte, ha gobernado un régimen totalitario desde 1948 bajo la dinastía Kim, y el cristianismo es visto como una amenaza directa al poder absoluto del líder. La ideología Juche, centrada en el culto a la personalidad del líder, exige lealtad total al gobierno y al gran líder. En este contexto, cualquier religión que implique la existencia de un poder superior es considerada subversiva y por tanto la posesión de una Biblia está completamente prohibida. En Corea del Norte, tener una Biblia se considera uno de los delitos más graves que puede cometer un ciudadano. Las consecuencias para cualquiera que sea sorprendido con uno de ellos son extremadamente graves y pueden ir desde la ejecución pública, utilizada como advertencia para otros, hasta el envío a los infames campos de trabajos forzados, conocidos como Kwanliso. En estos campos, los prisioneros enfrentan condiciones inhumanas como trabajo forzado, desnutrición, tortura y abuso psicológico. Estos lugares funcionan como centros de exterminio a largo plazo donde pocos pueden sobrevivir. Los testimonios de desertores norcoreanos han expuesto los horrores indescriptibles que enfrentan los cristianos en su país. Los desgarradores informes de familias enteras, incluidos niños, enviados a campos de concentración simplemente porque se encontró una Biblia en su poder han conmocionado a la comunidad internacional. A pesar de estas revelaciones, la situación de los cristianos en Corea del Norte sigue siendo crítica, lo que plantea una pregunta urgente sobre la responsabilidad de la comunidad global de intervenir y defender los derechos humanos fundamentales. Arabia Saudita, corazón del Islam y hogar de las ciudades santas de la Meca y Medina, sigue una interpretación estricta del Islam conocida como wahabismo, que regula todos los aspectos de la vida pública y privada. En este contexto, el wahabismo no es solo la religión oficial, sino la única permitida. Cualquier otra práctica religiosa, incluido el cristianismo, está estrictamente prohibida y se considera una ofensa grave al Estado y a la sociedad. El gobierno saudita ha establecido un marco legal que castiga severamente la posesión de textos religiosos no islámicos. Este control se ejerce principalmente a través de la policía religiosa, conocida como Mutaba, una fuerza que patrulla las calles y espacios públicos para garantizar el estricto cumplimiento de las leyes religiosas. El Mutaba tiene autoridad para detener a cualquier persona sospechosa de practicar una fe distinta al Islam, incluida la simple posesión de una Biblia. Las penas para cualquiera que sea sorprendido con una Biblia pueden ser severas. Los extranjeros se enfrentan a arrestos, interrogatorios, deportación inmediata
y en algunos casos, castigos físicos. Para los ciudadanos saudíes, las consecuencias pueden ser aún más graves, con largas penas de prisión y otras penas duras. En Arabia Saudita, los cristianos expatriados, en su mayoría trabajadores inmigrantes de países como Filipinas, India o Etiopía, viven en condiciones extremadamente restrictivas y bajo vigilancia constante. Son conscientes de que no pueden expresar públicamente su fe, incluso en la intimidad de sus hogares, deben extremar precauciones para ocultar cualquier símbolo del cristianismo. Un testimonio que ilustra esta situación es el de un trabajador extranjero que narró cómo escondió su Biblia en compartimentos ocultos de su casa, temiendo que una visita inesperada de los Mutaba revelara su fe. Solo se atrevió a leerlo en la soledad de la noche, siempre con miedo de ser descubierto. Este ambiente de constante vigilancia y miedo transforma la práctica del cristianismo en un acto clandestino, donde el simple hecho de seguir la fe pone en peligro no solo la libertad religiosa, sino la vida misma. A pesar de las restricciones y del riesgo de graves represalias, muchos cristianos en Arabia Saudita continúan practicando su fe, demostrando valentía y determinación que desafían las opresivas estructuras religiosas y políticas del país. Tercero, Maldivas. Las Maldivas, mundialmente conocidas por sus paradisíacas playas de arena blanca y aguas cristalinas, esconden una realidad mucho más oscura y restrictiva para sus residentes. Detrás de la imagen idílica que atrae a millones de turistas cada año, se esconde uno de los países con mayor control religioso. En esta nación insular del Océano Índico, el Islam es la única religión permitida por la Constitución, y cualquier desviación de esta fe no solo se considera un delito grave, sino también un acto de traición al país. En Maldivas, la Constitución establece que todos los ciudadanos deben ser musulmanes y esta uniformidad religiosa está estrictamente controlada por el gobierno. Las autoridades no solo prohíben la práctica de cualquier otra religión, sino que también imponen fuertes restricciones a la importación, distribución y posesión de textos religiosos no islámicos. En este ambiente, la Biblia, al igual que otros libros sagrados no islámicos, está completamente prohibida. No se les permite entrar al país, y si alguien es sorprendido con una Biblia, las consecuencias pueden ser graves, incluido el arresto y el encarcelamiento. En un país donde la religión está profundamente ligada a la identidad nacional, ser sorprendido practicando el cristianismo puede resultar en rechazo social, pérdida de empleo e incluso expulsión de la comunidad. La presión social es constante y la amenaza de ser denunciados por los vecinos es una realidad para los cristianos de Maldivas, que deben vivir su fe en el más estricto secreto. Los testimonios de los pocos cristianos que viven en Maldivas muestran una vida marcada por la soledad y el peligro constante. Practicar el cristianismo en este país es una experiencia profundamente aislante, donde los creyentes toman medidas extremas para evitar ser descubiertos. Uno de ellos contó cómo memorizaba pasajes enteros de la Biblia para reflexionar sobre ellos, ya que poseer una copia física es muy arriesgado. Para él y para otros en situaciones similares, la fe se convierte en una lucha silenciosa, vivida en las sombras, donde el simple acto de orar o leer las Escrituras puede cambiar sus vidas para siempre. Este testimonio refleja la realidad de muchos cristianos en Maldivas: vivir su fe bajo un régimen que no solo los persigue, sino que también los silencia implacablemente. Cuarto, Somalia. En Somalia, un país devastado por décadas de conflicto civil y fragmentado por la violencia sectaria, ser cristiano es extremadamente peligroso. Desde la disolución del gobierno central en 1991, el país ha sido un caldo de cultivo para la expansión de grupos extremistas islámicos, especialmente Al-Shabaab, una organización terrorista afiliada a Al-Qaeda. Este grupo declaró su firme intención de erradicar el cristianismo en Somalia y empleó tácticas violentas y extremas para lograrlo. El clima de terror es tan intenso que tener una Biblia podría ser motivo de ejecución. Los pocos cristianos que quedan en el país practican su fe en el más estricto secreto. Cualquier signo de cristianismo, como una Biblia oculta o una conversación privada, puede generar ideas y conducir a una ejecución inmediata. Al-Shabaab ha impuesto un régimen temible, donde cualquier desviación de la ley islámica que impone se castiga con extrema brutalidad, y las decapitaciones son un método comúnmente utilizado para desatar el terror.
Las consecuencias de ser sorprendido con una Biblia en Somalia son tan graves que los cristianos viven en un miedo constante y abrumador. La mayoría en el terreno esconde su fe, una campana que vive en alerta permanente, sabiendo que un pequeño error podría costarles la vida. En Somalia, los cristianos sobre el terreno deben esconder sus Biblias, pero también evitar cualquier comportamiento que pueda interpretarse como un acto de fe. Incluso algo tan simple como la oración silenciosa puede considerarse un crimen mortal en un país donde la religión dominante se ha radicalizado a niveles extremos. Cualquier indicio de cristianismo se convierte en una sentencia de muerte. Los testimonios de quienes llegaron a Somalia revelaron un panorama sombrío. Algunos narraron cómo fueron obligados a esconderse literalmente bajo tierra para orar, utilizando túneles o cavidades secretas donde practicaban su fe bajo la atenta mirada de militantes islámicos. Estas historias somalíes, aunque pocas, están llenas de sacrificio y sufrimiento. A pesar de condiciones inimaginables, la fe de estos cristianos perdura, floreciendo en las sombras y en los lugares más escondidos y peligrosos del mundo. Quinto, Afganistán. Afganistán, un país con una larga historia de conflictos y cambios de gobierno, se ha convertido en uno de los entornos más hostiles para los cristianos, especialmente después de que los talibanes tomaran el poder en 2021. Este grupo, conocido por su estricta interpretación del Islam, ha restablecido la Sharia como la base del sistema jurídico. Según esta ley, abandonar el Islam para convertirse al cristianismo se considera apostasía, un delito castigado con la muerte. Bajo el régimen talibán, cualquier expresión de la fe cristiana se considera no solo una traición a la religión dominante, sino también una amenaza al orden social que pretenden imponer. La persecución de los cristianos se intensificó, obligando a los pocos practicantes a vivir en completo secreto, enfrentándose a peligros constantes. En Afganistán, no solo están en riesgo los conversos del Islam al cristianismo, sino también cualquiera que posea una Biblia o muestre simpatía por el cristianismo. La imposición de la ley Sharia en su forma más estricta ha creado un clima de terror, donde cualquier sospecha puede dar lugar a investigaciones, torturas y ejecuciones. Poseer una Biblia, ya sea física o digital, se considera un acto extremadamente peligroso. Las autoridades talibanes, apoyadas por redes de informantes y tecnología de vigilancia, vigilan de cerca cualquier actividad religiosa que no se ajuste al Islam. Incluso una Biblia digital en un dispositivo puede provocar una sentencia de muerte. En este entorno, los cristianos afganos practican su fe con extrema cautela, conscientes de que cualquier error, por pequeño que sea, podría costarles la vida. Las historias de conversos son escasas debido al extremo aislamiento en el que viven, y muchos tienen miedo de compartir sus experiencias. Sin embargo, los pocos que han salido a la luz son trágicos y desgarradores. Una historia conmovedora es la de un converso que, tras su conversión secreta, fue traicionado por su propio hermano, quien lo denunció ante las autoridades talibanes para protegerse. Este hombre tuvo que incinerar su única Biblia mientras sus hijos miraban en silencio y lloraban. Este testimonio refleja la dura realidad de los cristianos en Afganistán, que viven con el miedo constante de ser traicionados por aquellos en quienes confían, ya sea por convicciones religiosas o por presiones del régimen talibán. A pesar de las inmensas dificultades, algunos continúan practicando su fe en secreto, encontrando formas ingeniosas y arriesgadas de conectarse con otros creyentes y mantener viva su esperanza en un ambiente hostil. Pakistán, una nación con una rica historia cultural y religiosa, ha sido escenario de profundas tensiones entre su identidad como Estado Islámico y la presencia de minorías religiosas. Aunque la Constitución no prohíbe explícitamente la Biblia ni la práctica del cristianismo, el país está marcado por leyes extremadamente duras contra la blasfemia, que a menudo se utilizan para perseguir a los cristianos. Estas leyes pueden utilizarse para atacar a quienes se consideran una amenaza a la identidad islámica del país, lo que da lugar a detenciones, violencia y ostracismo social. Las minorías, especialmente los cristianos, se enfrentan a una dura realidad en Pakistán debido a las leyes sobre blasfemia introducidas en los años 1980. Estas leyes permiten que cualquier crítica al Islam, al Corán o al profeta Mahoma sea castigada con penas severas, que van desde la muerte hasta la cadena perpetua. En este contexto, la Biblia se convierte en un objeto altamente peligroso para cualquiera que la posea,
ya que se considera un posible incitador a criticar al Islam. Las leyes sobre blasfemia son notoriamente ambiguas y abiertas a una amplia interpretación, lo que las hace susceptibles de abuso en disputas personales o por motivos de discriminación religiosa. Los cristianos en Pakistán, que constituyen una minoría, viven bajo presión constante, temiendo que cualquier acción o palabra sea malinterpretada como blasfemia. La mera posesión de una Biblia puede considerarse una provocación, lo que ha dado lugar a ataques violentos por parte de turbas enojadas que buscan tomarse la justicia por su mano antes de que actúen las autoridades. Para los cristianos, tener una Biblia no es solo una cuestión de fe, sino un riesgo constante. Las comunidades cristianas son vigiladas y cualquier signo de insubordinación religiosa puede dar lugar a acusaciones de blasfemia. En casos extremos, los cristianos han sido atacados por turbas, sus casas han sido quemadas y sus lugares de culto profanados. El sistema judicial de Pakistán, influido por presiones sociales y religiosas, a menudo no protege a los acusados de blasfemia, que pueden enfrentarse a detenciones prolongadas sin juicio, torturas, en muchos casos, muerte. El caso de Asia Bibi es uno de los ejemplos más conocidos de las consecuencias de estas leyes. Esta mujer cristiana fue acusada de blasfemia en 2009 tras un desacuerdo con unos vecinos musulmanes por beber agua de un pozo. Fue arrestada y condenada a muerte y pasó casi una década en el corredor de la muerte antes de ser absuelta en 2018, gracias a la presión internacional. Durante su encarcelamiento, Asia Bibi sufrió constantes amenazas y vivió en condiciones deplorables, mientras que su familia también enfrentó acoso y tuvo que esconderse para evitar represalias. Su caso ilustra el peligro constante que enfrentan los cristianos en Pakistán, donde defender su fe puede resultar en acusaciones de blasfemia y sufrimiento indescriptible. Este clima de vigilancia y peligro obliga a los cristianos a practicar su fe en secreto, restringiendo gravemente su libertad religiosa y su derecho a vivir sin miedo. Séptimo, Irán. Irán, con una rica historia que se remonta a milenios, es hoy un país gobernado por un estricto régimen islámico chií. Desde la Revolución Islámica de 1979, que derrocó al último Shah, Mohammad Reza Pahlavi, y llevó al poder al ayatolá Ruhollah Khomeini, Irán ha estado bajo un sistema teocrático que combina la autoridad religiosa con el poder político. Religioso con política. Este régimen impone la ley islámica o sharía como base del orden social y jurídico del país, controlando estrictamente todas las actividades religiosas. Aunque la constitución iraní reconoce oficialmente algunas minorías, como los cristianos, los zoroastrianos y los judíos, esta tolerancia es superficial. La realidad es que los conversos del Islam al cristianismo y aquellos que intentan evangelizar sufren una persecución severa y sistemática. El gobierno iraní considera la conversión al cristianismo una amenaza directa a la identidad islámica del país y un acto de subversión. Este miedo se traduce en una intensa represión de cualquier actividad cristiana, especialmente las relacionadas con el proselitismo. La distribución de Biblias en Irán está completamente prohibida y cualquier intento de compartir o enseñar el cristianismo está severamente castigado. Las reuniones cristianas de estudio bíblico, a menudo celebradas en secreto en hogares privados, son un blanco constante de las redadas de la policía religiosa. El gobierno considera que estas congregaciones clandestinas, conocidas como iglesias en casas, son intentos de socavar el régimen, y los líderes de estas reuniones son perseguidos con particular ferocidad. Las autoridades iraníes no solo buscan desmantelar estas redes, sino que también intentan intimidar a la comunidad cristiana mediante arrestos y encarcelamientos prolongados. Los cristianos detenidos a menudo enfrentan vagas acusaciones de actuar contra la seguridad nacional, lo que permite al gobierno justificar prácticamente cualquier medida represiva. En prisión, muchos de ellos son sometidos a condiciones inhumanas, incluidas torturas físicas y psicológicas, con el objetivo de obligarlos a renunciar a su fe. Un testimonio impactante es el de un pastor cristiano iraní, detenido en mitad de la noche por la policía secreta. Su crimen fue dirigir una pequeña congregación y distribuir Biblias en farsi a quienes querían aprender más sobre el cristianismo. Su arresto fue violento. Lo sacaron de su casa sin previo aviso delante de su aterrorizada familia y lo llevaron a un lugar desconocido. Durante su encarcelamiento, fue sometido a meses de tortura,
con el objetivo de quebrantar su voluntad mediante palizas, aislamiento y constantes amenazas de ejecución a su familia si no cooperaba. Sin embargo, a pesar de este trato brutal, el pastor se negó a renunciar a su fe o revelar los nombres de otros miembros de su iglesia. Después de meses de sufrimiento, fue puesto en libertad bajo la estricta condición de que abandonara el país inmediatamente. Obligado a dejar atrás todo lo que conocía, el pastor huyó de Irán en busca de refugio en un lugar donde pudiera practicar libremente su fe. Esta historia no es un caso aislado, sino una representación de la dura realidad que enfrentan los cristianos en Irán. La combinación de represión estatal, vigilancia constante y amenaza de violencia ha creado un entorno en el que la fe cristiana solo puede practicarse en secreto y en secreto. En secreto. En gran riesgo, amigos. A pesar de estos desafíos, muchos cristianos en Irán continúan reuniéndose en secreto, orando juntos y compartiendo la Biblia clandestinamente, demostrando valentía y devoción inquebrantables. Su resistencia a la opresión es un testimonio poderoso de una fe que, a pesar de la adversidad, continúa floreciendo en la oscuridad de un régimen que busca erradicarla. Es doloroso pensar que, aunque muchos de nosotros podemos leer la Biblia libremente, millones de personas en todo el mundo arriesgan su vida para acceder a este libro sagrado. Esto debería llevarnos a reflexionar y valorar lo que tenemos. Muchas veces, con una Biblia en las manos, no logramos leerla, y aunque tenemos un lugar donde reunirnos, no lo hacemos. Es hora de despertar y apreciar lo que se nos ha dado. Como Jesús nos enseña en Lucas 12 y 48, a quien mucho se le ha dado, mucho se le demandará. Este principio resalta que cuantos más privilegios se nos concedan, más responsables seremos. Consideremos la facilidad con la que muchos pueden acceder a una Biblia y practicar su fe, mientras que otros enfrentan duras restricciones y persecución. Si tienes la suerte de tener una Biblia, considera a quien crees que Dios necesitará más. Este es un llamado a una reflexión profunda sobre cómo valoramos nuestra fe y la palabra de Dios, que nos fue dada con tanta facilidad. Es crucial que no solo apreciemos este privilegio, sino que lo utilicemos sabiamente. No debemos ser complacientes ni indiferentes. Debemos aprovechar cada oportunidad para fortalecer nuestra relación con Dios, estudiar su palabra y vivir según sus enseñanzas. Querido oyente, no dejes que la comodidad te haga olvidar el inmenso valor de lo que tienes. Reflexiona sobre tu compromiso con la fe y la importancia de valorar lo que muchos solo sueñan con tener. Finalmente, es nuestra responsabilidad como creyentes orar por nuestros hermanos y hermanas en todo el mundo que están sufriendo una persecución inimaginable por su fe. Que nuestras oraciones los fortalezcan y que su testimonio nos inspire a valorar y defender la libertad que tenemos. Los invito a unirse a esta oración para renovar nuestro compromiso con Dios y su palabra. Que este sea un momento de dedicación, reconociendo el inmenso privilegio que tenemos de poder leer su palabra y adorarlo en libertad. Te pedimos perdón por las veces que dimos por sentado este regalo y que renueves en nosotros un profundo amor y reverencia por tu palabra. Ayúdanos a comprometernos nuevamente a estudiar las Escrituras, vivir según sus enseñanzas y buscarte de todo corazón en cada aspecto de nuestras vidas. También elevamos nuestras oraciones por nuestros hermanos y hermanas de todo el mundo que están siendo perseguidos por su fe. Tú conoces sus sufrimientos, sus miedos y las pruebas que enfrentan cada día. Te pedimos que les des fuerza, coraje y una paz que sobrepase todo entendimiento. Que sientan tu presencia cercana en medio de sus tribulaciones y que su fe se mantenga firme ante la adversidad. Oramos para que abras caminos donde parece que no los hay, que los protejas de quienes buscan hacerles daño y que, a través de tu testimonio, muchos más lleguen a conocerte. Fortalece a la Iglesia en estos lugares de persecución y permite que tu luz brille aún más en medio de la oscuridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Así llegamos al final de este vídeo. Gracias por ser parte de nuestro canal. Dios los bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo vídeo.